Es el quinto día de la gira que hemos emprendido en el gobierno, que hemos denominado Estamos Cumpliendo, y le corresponde hoy al Ministerio de Hacienda. Estuvimos reunidos con todos los funcionarios del Ministerio, los directores de los diferentes departamentos, de las diferentes entidades del Ministerio, prácticamente toda la tarde haciendo un repaso de cómo vamos. Lo primero que quisiera decir es gracias a todos los funcionarios del Ministerio, gracias por su dedicación, por su trabajo y por sus resultados. Nos dieron una información resumida, se llama La Nueva Colombia, donde hacen una escogencia de los principales indicadores que se han logrado, los resultados que se han logrado en estos primeros 4 años, en el cuatrenio, lo que se ha logrado en este primer semestre desde el año 2010. Y realmente los resultados son muy, muy positivos. No voy a repetir todas las cifras, quiero simplemente mencionar que la economía hoy está afrontando un temporal, una tempestad internacional como lo están enfrentando todas las economías de la región, y tal vez estamos en la posición más sólida, o una de las posiciones más sólidas de toda América Latina, y eso lo están reconociendo los mercados, lo están reconociendo los inversionistas, lo están reconociendo los analistas, porque están viendo que Colombia está haciendo las cosas bien. Lo que hemos construido en estos primeros 5 años de gobierno, vamos a completar 5 años en una semana, ha sido un esfuerzo que yo resumiría en responsabilidad fiscal con una agenda social muy progresista y muy agresiva. Esos dos componentes nos han dado unos resultados muy positivos en todos los frentes, y así lo están reconociendo todos los analistas internacionales. El reto ahora es mantener esa especie de círculo virtuoso donde nos hallamos todavía y donde nos encontramos a base del esfuerzo que hemos hecho, esfuerzos en materia legal, en materia constitucional, en políticas concretas, políticas que nos han permitido ser el país de mayor crecimiento entre los países medios y grandes de América Latina el año pasado, cifras como la de haber sido el país con la reducción mayor en pobreza y en pobreza externa, en pobreza extrema, como haber sido el país que más empleos logró generar, y sobre todo empleo formal. Las cifras están ahí en materia de empleo formal, por ejemplo, afiliados a la salud, de 40.4 en el 2010 a 45.5 en el 2014, y sigue creciendo. La pobreza bajó a 28,5%, la pobreza extrema a 8.1%. La parte de los indicadores laborales, el desempleo bajó a 9.1 y sigue bajando. Seguimos creando empleo a pesar de las dificultades. De manera que eso es un resultado muy importante que tenemos que ver cómo lo mantenemos. Y los esfuerzos que hemos hecho este año para afrontar las dificultades que están afrontando todos los países de América Latina, pues han sido esfuerzos grandes en materia de reducción de gastos, de inversión, inclusive hemos tenido que sacrificar inversión, pero siempre manteniendo la fortaleza de la economía y la confianza de los inversionistas. Y eso, ¿cómo se puede comprobar que lo hemos logrado? Por el precio de nuestros bonos. Cuando la gente ve que
cualquier país está haciendo las cosas bien y proyecta hacia el futuro, está dispuesto a pagar menos por el riesgo de invertir en ese país, y eso es lo que nos ha sucedido. Nosotros, me lo preguntaba el editor de Bloomberg esta mañana en una conferencia, ¿por qué creemos nosotros, me decía, que los bonos colombianos, a pesar de las dificultades, a pesar de que el peso se ha devaluado, a pesar de que las exportaciones se han caído, ¿por qué se mantienen el precio de los bonos? La respuesta es clarísima, porque estamos haciendo las cosas correctamente, porque hemos actuado en forma oportuna. Mañana vamos a presentar el presupuesto al Congreso de la República, ahí tendremos el espacio suficiente y la oportunidad para explicarle a los congresistas el porqué del presupuesto y qué es lo que estamos haciendo, sobre todo para mantener esa dinámica positiva que todavía todo el mundo reconoce, porque estamos, según las entidades multilaterales, según el Fondo Monetario, creciendo entre 6 y 7 veces más que el promedio de América Latina, y eso es un crecimiento muy satisfactorio dadas las circunstancias, pero no suficiente para mantener el ritmo de inversión que hemos mantenido en estos últimos años. Entonces el gran reto hacia adelante es volver a crecer más rápido hacia el final del cuatrenio, y ahí vamos a ponernos una cifra importante como reto en materia de crecimiento. Otro aspecto que quiero resaltar, en lo que lleva de este año, la ejecución del presupuesto, que ese es uno de los temas que yo insisto más en presionar a los funcionarios, a los ministros, cómo va la ejecución del presupuesto. La ejecución va muy bien, se ha ejecutado un nivel récord, 41% del presupuesto general de la Nación, y esto supera el promedio de los últimos años con creces. Seguimos aumentando el recaudo a pesar de las dificultades, y seguimos también generando empleo, a pesar de que la industria ha venido decreciendo, y esperamos con el PIB 2.0 que la industria vuelva a tener un aumento positivo. Los retos para los próximos 3 años, una meta que quiero destacar es el aumento del recaudo. Queremos que el recaudo siga aumentando hasta llegar a 147 billones de pesos. El recaudo en este momento, ¿cuánto es, ministro? 116. Para este año. Y veníamos de 65 en el 2010. Aquí está, 75. Recaudo de impuestos. Ah, sí, 65. Sí. Veníamos 18.7 billones en el 2000, 65 en 2010, 108 el año pasado, y lo vamos a aumentar a 147. Ese es un reto muy importante, porque es lo que nos va a permitir mantener las finanzas en equilibrio. Pero entonces, ¿cuáles serían, ministro, las otras metas? Pero hay un video que creo que usted iba a mostrar, entonces, ¿por qué no mostramos el video y ustedes nos cuentan cuáles son las otras metas que hemos discutido? Una de las principales lecciones que el presidente Santos aprendió por su paso por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace cerca de 15 años y que ha marcado sus orientaciones en estos 5 años es que los logros de un gobierno solo pueden perdurar si se construyen sobre la base de un manejo responsable de la economía, donde el mercado opere hasta donde sea posible y el Estado intervenga hasta donde sea necesario. Y las perspectivas eran muy negativas. Iniciamos un proceso de ajuste y de reformas en el Congreso que nos ha permitido darle un vuelco de 180 grados a la percepción de los inversionistas en nuestro país. Además,
hemos logrado pasar por el Congreso reformas muy importantes que van a garantizar la estabilidad económica hacia el futuro, del ajuste económico que nos va a permitir tener una senda de crecimiento y de generación de empleo en el largo plazo, lo que llaman el crecimiento sostenible. Entre las reformas más importantes están la de elevar a rango constitucional el principio de sostenibilidad fiscal y crear una regla fiscal, iniciativa gracias a la cual el país volvió a obtener el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. A su vez, esta mejora en la percepción de riesgo que se tiene sobre Colombia se ha traducido en menores costos de financiamiento tanto para el gobierno como para los hogares y las empresas. La mejora en la calificación le ha permitido al país registrar las tasas de inversión más altas de su historia, las que a su vez han puesto a Colombia en materia de crecimiento económico en los últimos años en un lugar destacado a nivel mundial. Uno de los aspectos que más ha sido enfatizado en el manejo económico del presidente Juan Manuel Santos ha sido la coherencia y la consistencia en el mensaje. Y fíjense ustedes que esas declaraciones dadas cuando él fue ministro de Hacienda y Crédito Público, desde ese momento ya enunciaban hace 15 años lo que es una visión económica, la visión de la responsabilidad, la disciplina, la estabilidad macroeconómica. Esos han sido los criterios con los que el ahora presidente Juan Manuel Santos ha enrutado la economía colombiana por una senda de prosperidad, de crecimiento y de bienestar. Hoy la economía colombiana enfrenta unos retos nuevos, en particular la caída del precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación. Pero estamos enfrentando esos desafíos con pragmatismo, con equilibrio, buscando que la economía colombiana haga una transición ordenada, gradual, sin traumatismos, a un nuevo escenario en el que la industria, la agricultura, el turismo jugarán un papel protagónico. La nueva inversión en infraestructura de transporte apoyará enormemente ese proceso de transformación. El nivel actual del dólar también le ayuda a la industria colombiana y al agro, no solo a exportar, sino a sustituir importaciones. Y una adecuada regulación en materia tributaria, laboral, en servicios públicos, nos van a ayudar a que los empresarios colombianos aprovechen este nuevo escenario y esta nueva coyuntura para dar ese salto, para que la economía colombiana haga esta transición, insisto, sin traumatismos y podamos hacia el año 2018 volver a tener tasas de crecimiento cercanas al 5%, como potencialmente lo puede hacer nuestro país. El modelo económico que implementó el presidente durante su ministerio ha tomado un nuevo impulso en la actualidad, así lo destaca el director ejecutivo de FEDESarrollo, Leonardo Villar. Bueno, es claro que durante los últimos 5 años la economía ha mantenido un crecimiento muy significativo, un crecimiento superior al promedio latinoamericano y en particular después del 2011 ha mantenido ese crecimiento cuando las demás economías empezaron a desacelerarse. Colombia se está desacelerando en este momento como consecuencia de la caída en el precio del petróleo y de la desaceleración general de América Latina, pero aún así va a mantener en el año 2015 un crecimiento muy superior al de la mayor parte de los países de América Latina y en particular el más alto de todos los países medianos y grandes de la región. Muy bien, ministro. Entonces, con esa introducción, ¿por qué no hacemos un resumen de lo que discutimos ahí arriba para después pasar a las metas? Muy bien, presidente. Bueno, en primer lugar... Pero estaba muy sardino yo cuando era ministro. Pero las ideas no han cambiado. Las ideas son las mismas y son las que han guiado el manejo de esta economía, que está edificada esencialmente sobre ese factor que es la confianza. Y la confianza se construye con buenas políticas económicas, políticas responsables, con disciplina, y eso es lo que hemos hecho. De manera que, presidente, hacia adelante, los retos, los desafíos para los próximos años y las metas para el 2018. Colombia es un país que se ha destacado por el manejo fiscal. Los indicadores son todos muy positivos, el déficit está controlado, la deuda pública ha venido cayendo. Esto es altamente premiado por los mercados financieros porque nos han permitido bajar las tasas de interés a las que colocamos nuestra deuda y
el primer objetivo es continuar por esa senda, es decir, que el país siga reduciendo su déficit fiscal estructural, siga reduciendo su deuda pública y le permita al sector privado colombiano tener unas condiciones que generan confianza y sobre todo un acceso muy fluido y en muy buenas condiciones a los mercados financieros. Por ejemplo, ¿esto en qué se traduce? En que los empresarios colombianos podrán buscar el financiamiento para sus proyectos de inversión en Colombia o en el exterior a plazos cómodos, a tasas bajas. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, para el financiamiento de la infraestructura, donde es el mercado el que va a apoyar a los concesionarios a desarrollar esos proyectos, pero también es muy importante para el colombiano de a pie, para la clase media colombiana que está aspirando a comprar una vivienda nueva, porque todo esto se traduce en una reducción en las cuotas de los créditos hipotecarios, que es el objetivo que tenemos con el manejo de nuestra política económica. Colombia se ha destacado como un país de alta inversión. Sabemos que con la caída de los precios del petróleo se pierde algo del estímulo en el sector energético para invertir, pero tenemos que mantener el pie en el acelerador para que el sector empresarial en otros campos de la economía mantenga y expanda su inversión. Por eso una de las metas más importantes es para el 2018 haber consolidado una tasa de inversión cercana al 28% del Producto Interno Bruto. Otro elemento muy importante y muy positivo es que continuemos avanzando en la generación de empleo formal, que nos permita seguir reduciendo la tasa de desempleo en Colombia. Y algo que consideramos de suma importancia para poder habilitar todos estos logros es avanzar en el recaudo de ingresos fiscales, tanto por parte de la DIAN como por parte de las otras entidades del Ministerio de Hacienda que se encargan de generar ingresos fiscales. La DIAN, como usted ya lo anotó, con sus metas en materia de recaudo para el año 2018, que nos permitirán, por supuesto, mantener esa inversión en todos los sectores que son prioritarios, especialmente los que usted ha definido como los ejes del Plan Nacional de Desarrollo: paz, equidad y educación. Todo esto lo podríamos resumir y englobar en un gran macro objetivo, una gran mega meta, y es que Colombia vuelva a crecer, presidente, después de este retroceso asociado al choque petrolero, que volvamos a retomar esa senda de crecimiento y podamos poner nuestra economía en el año 2018 en una tasa cercana a nuestro potencial, que se estima en este momento 4.4%. O sea, ministro, con todos los ministros estamos escogiendo en cada ministerio una meta concreta, una meta por la cual se va a medir el desempeño de ese ministerio. Usted está poniendo la meta de crecimiento y quiere que la economía esté en el 2018 creciendo al 4.4%. Así es, así es. ¿Qué es el potencial? ¿Qué es lo que se estima es el potencial? ¿Y por qué no lo redondeamos al 4.5? Pues para esforzarnos más, yo creo que lo podemos lograr, porque hay buenas indicaciones sobre un crecimiento futuro que va a estar jalonado por, hablábamos de cómo los proyectos de infraestructura ya están haciendo su cierre financiero, los grandes proyectos de infraestructura, eso va a jalonar la economía, cómo el sector de la vivienda sigue siendo un sector que jalona la economía, cómo el sector agropecuario puede ser un factor de también un buen crecimiento económico, sobre todo si logramos culminar con éxito el proceso del fin del conflicto armado, y cómo los inversionistas siguen viendo a Colombia con muy buenos ojos. Entonces, ministro, pongámonos el 4,5% como meta. Si quiere, gira el cheque y yo y yo diría que dentro de esos objetivos, el 4,5% de crecimiento tiene que ir acompañado con lo que hemos logrado hasta ahora, que sea un crecimiento sano. ¿Qué quiere decir un crecimiento sano? Que sea un crecimiento que al mismo tiempo genere empleo, como lo hemos hecho en estos últimos 5 años, porque hemos generado y mucho empleo, que sea un crecimiento con inflación baja, porque ese es un aspecto muy importante. Hay economías que crecen porque
les inyectan más plata, más dinero, pero la inflación se dispara. Si es inflación baja y un crecimiento más alto, eso es un crecimiento sano. Un crecimiento que mantenga un equilibrio dentro de las finanzas del Estado, y eso nos obliga a seguir la senda que la regla fiscal nos impone o que nosotros mismos nos impusimos, y eso es lo que da también una confianza hacia el futuro. O sea que si ese crecimiento de 4.5% lo logramos, que sea un crecimiento con esas características, porque eso es lo que nos va a dar esa prosperidad. Este crecimiento que hasta ahora hemos logrado es lo que nos ha permitido hacer la inversión social que tienen los indicadores sociales que todo el mundo está destacando como muy positivos. Por eso el crecimiento tiene que ser con esa, digamos, con esa salud en materia de lo que va acompañando el crecimiento. Muy bien, presidente. Usted sabe que a nosotros nos gustan los retos, así que trato hecho. 4.5%. Pero le quiero decir, cuando logremos la paz, lo revisamos al alza. Eso sí, bueno, está bien. Con paz crecemos más. Paso creceremos más. Con paz crecemos más. Así es. Señor. Muy bien. Sí. ¿Y por qué digo que con paz sería entre el 6.5, perdón, 5.5 a 6% y posiblemente más? Porque entre más estudiamos el costo de este conflicto, más encontramos los frenos que el conflicto ha significado para el desarrollo y el crecimiento del país. Usted mismo, ministro, cuando estaba en Fedesarrollo, me acuerdo muy bien, hizo una presentación en el Banco de la República donde hacía unos cálculos, lo hizo Fedesarrollo, que el conflicto armado nos estaba costando hasta 3%, si la memoria no me falla, de crecimiento. Bajémoslo a un nivel conservador. Pero hay zonas del país, como lo ha señalado estudios como el de la Universidad de los Andes, que podrían crecer sin conflicto armado entre el 6 y el 8%. Y eso va a jalonar mucho también la economía. Y la productividad, que es lo que América Latina más necesita. En el caso colombiano, la productividad se ha venido abajo en ciertos sectores, sobre todo los sectores que han sido víctimas del conflicto armado, se han venido abajo en un porcentaje muy alto. Y eso inmediatamente se podría recuperar
con el fin del conflicto. Por eso creo que esas cifras son unas cifras muy realistas, son conservadoras y ojalá podamos superarlas, pero eso va a significar un esfuerzo grande, mantener la disciplina fiscal para poder mantener la confianza, para poder mantener la inversión. Este primer trimestre de este año, la inversión llegó a su tope, 30.7. Eso era, yo me acuerdo cuando estaba de ministro de Hacienda, ustedes me vieron que estaba sardinísimo, llegar a esa cifra era un sueño. Eso solamente lo pueden lograr los países asiáticos y sobre todo los países asiáticos que estaban teniendo un crecimiento del 7, 8%. Pues logramos ese 30.7. Va a ser difícil mantener esa cifra precisamente porque la inversión, sobre todo en petróleo, está cayendo fuerte, pero vamos a reemplazarla por una inversión que va a ser más sana en el sentido de alejarnos de esa posibilidad de la enfermedad holandesa. Por eso digo yo que esta baja del precio del petróleo nos llegó en un momento adecuado, aunque nunca es adecuado pues que le bajen a uno los ingresos, pero es adecuado en el sentido de que nos va a forzar en el momento oportuno a diversificar nuestra economía y a fortalecer los sectores diferentes a la minería y al petróleo. Yo creo que el potencial es enorme y por eso esa cifra del 4,5% me parece muy realista, y si logramos la paz, pues el 5,5 o 6% es fácilmente conseguible. De manera que, ministro, mucha suerte y seguimos trabajando para que ese compromiso y esa meta se pueda lograr. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.